este viernes estuvimos en un evento acá en la iglesia, el primer evento de Yo Sumo. ¿Cuántos estuvieron en el Pizza Libre? Poquitos. A ver, de nuevo la mano, a ver. Ah, cuando comían le decían al mozo, yo. Levantaban más seguido, ¿eh? Bueno, la verdad que fue un tiempo súper lindo. Para los que no estuvieron, tenemos un resumen. ¿Lo quieren ver? La verdad, fue un tiempo espectacular. Nos divertimos, la pasamos bárbaro, hubo karaoke, se descubrieron talentos. Eric y su familia la rompieron cantando, ¿eh? De verdad, una buena onda. Después Carlos y Dayana también tuvieron una presentación de lujo. Así que la comida, el servicio, qué linda iglesia tenemos, la verdad, porque no solo de lo que es la parte física, la gente, tuvimos 30 mozos sirviendo, 20, 25 personas atrás en la cocina, fue algo espectacular, salió todo muy lindo. Así que, pero bueno, esta fue la primer parte del Yo Sumo, ¿sí? Fue el primer capítulo y salió bien y ahora vamos por el que sigue. Algunos no pudieron estar en el primero, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad. Nadie se tiene que quedar afuera. Yo Sumo tiene el sentido de que todos juntos podamos construir, podamos comprar este lugar para la honra, para poder engrandecer el nombre de Dios, para que continúe, ¿sí? Predicándose la palabra. Así que cada vez que uno pone algo en Yo Sumo, cuando va al stand y compra, cuando participa, está poniendo un granito de arena. Pero ahí tenemos el cartel. Se viene el próximo. ¿Ya saben lo que es? ¿No? Que acá no dice que es. Ah, debe ser sorpresa, entonces no se los puedo decir. No se los puedo, pero sí les puedo decir que va a estar espectacular. Va a ser en agosto, o sea que ya nos podemos ir preparando con expectativa. Nada que ver con comida, nada que ver con pizza, así que tranquilos nomás. Pero sí va a ser algo que va a estar espectacular y vos no podés faltar, porque es la oportunidad de sumar para la iglesia. ¿Amén? Bueno, bien. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios antes de arrancar? ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta oportunidad de venir a tu iglesia, a tu casa, Señor, a escucharte, a recibir tu palabra. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, produzca un fruto abundante y cumpla el propósito por el cual la envías. Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Es fácil confiar en alguien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es fácil poner la confianza en otra persona? Y generalmente podríamos decir que no, porque es algo importante. Por ejemplo, justo tengo a la misma persona allá atrás de la primera reunión y digo, si ustedes miran al que está atrás, ¿confiarían en él? No miren a nadie igual, pero confiarían en él y no porque posiblemente no lo conocen. Y otros dirán, sí, tiene buena cara, puedo confiar. Y otros dirían, ni loco de confiar, porque uno tiene a primera vista, pero cuando a veces uno conoce a alguien, a veces tampoco es tan fácil confiar. En realidad, creo yo que todo esto depende de la situación en la que estamos. Saber si estamos acertando o no. Si uno está pasando un buen momento, a la hora de confiar, ¿qué hace? Mira a la persona, se fija, sí, tiene buenas actitudes, a ver los ejemplos, a ver su vida. Uno hace como un estudio, ¿no? Es lo mismo el banco cuando le va a dar dinero a alguien, como que mira la parte crediticia, a ver si está bien. Bueno, nosotros a la hora de confiar también tenemos esos recaudos, o deberíamos tenerlo, pero cuando uno está bien, pero cuando uno se encuentra en medio de una situación difícil, o cuando uno se encuentra apurado y ya no tiene tiempo de mirar y si está bien lo que voy a hacer, tengo que ir a un prestamista, tengo que hacer esto, uno directamente a veces se apura y toma, ¿no?, como una resolución para elegir en quién poner la confianza, ¿no? Podríamos decir que cuando uno tiene tiempo, uno toma con confianza, toma fe, y cuando está apurado, ¿qué hace? El manotazo de ahogado, ¿no? ¿Sí? Así también se dice en otro lugar la expresión, y uno pega el manotazo de ahogado y se agarra de donde puede, porque la situación a veces nos lleva a tomar esa decisión. Por ejemplo,
Si uno está con fe, con confianza, con tiempo, cuando mira a alguien dice, creemos que Él nos puede ayudar. Entonces cuando mira para probarlo, dice, sí, creemos que Él nos puede ayudar. Y cuando tira el manotazo de ahogado, rogamos que nos pueda ayudar. Ojalá Dios quiera que nos pueda ayudar. Cuando uno está bien, dice, creemos en su nobleza, creemos en la persona que es, en lo que transmite. Entonces vamos a depositar la confianza. Y cuando uno está apurado, esperemos que este no nos joda. Esperemos que este, porque no te queda, ¿sí o no? Esperemos que no nos engañe. Y cuando uno está tranquilo dice, tenemos fe en esa persona, por eso ponemos nuestra confianza. Y cuando uno pega el manotazo de ahogado, dice, y no me queda otra. Ya lo veo, pero bueno, no me queda otra. Me arriesgo, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la confianza? El libro de Proverbios, capítulo 3, de versículos 5 y 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y el Señor enderezará tus veredas. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, es difícil encontrar a alguien en quien confiar con seguridad. Pero cuando uno tiene tiempo, elige. La Biblia relata un montón de situaciones difíciles que hombres y mujeres tuvieron que pasar y que pusieron su confianza en Dios y Dios le respondió. Por ejemplo, lo tenemos a Moisés, ¿sí? Moisés, junto con el pueblo de Israel, después de haber pasado las 10 plagas, logran que el faraón les dé el ok, salen de Egipto y van camino a la tierra prometida. En eso se encuentran con el Mar Rojo, esperan ahí, pero algo le pasa al faraón, que él se despierta y prepara todo su ejército, ¿y qué hacen? Salen en búsqueda de Moisés y el pueblo de Israel. Y entonces, viendo esa situación, sabiendo que el ejército ¿a qué venía? ¿A charlar? A ver, che, ¿no quieren volver? No, venían para matarlos. Entonces, dice que Moisés habla con Dios y Dios le habla. Y Dios le dice, avanza. Si Dios te habla y te dice, avanza, camina, ¿vos qué haces? Sí, todos avanzamos. Pero ¿y si adelante tenés el Mar Rojo? Un mar embravecido, ya no sé si es tan fácil. Todos sabemos que tenemos que avanzar, que si Dios nos habla, pero hay que estar en el tiempo y en el momento justo para tomar la decisión. De afuera es fácil opinar, pero ahí estaba Moisés enfrente del Mar Rojo y del otro lado un ejército que venía a matarlo. Y bueno, si Dios dijo que avance, ¿y Moisés qué hizo? Dio el primer paso y dice que las aguas se empezaron a abrir. ¿Sí? Hay un montón de películas que lo grafican muy bien, muy lindo, ¿no? Porque dicen que Moisés ni se mojó en la última que vi Moisés, porque dio el paso y en el momento parece que el agua le escapaba, ¿sí? Y abre así, y se abre el mar, y Moisés empieza a pasar, y pasa, el pueblo pasa y es librado, y todo eso está documentado, y estudiosos han visto que si esto era posible o no, y la verdad fue un milagro de parte de Dios. Poner la confianza en Dios es un lugar seguro. Por ejemplo, ¿no? La de Moisés. Otra puede ser la de la reina Esther, cuando el pueblo de Israel también tenía sobre ellos un edicto de muerte que el rey Asuero había dictado, y la reina Esther puso su confianza en Dios y Dios lo libró. O podemos hablar de Elías, cuando él se encontró enfrente de 400 Baales, ¿sí? 400 sacerdotes que adoraban a un Dios falso, y él los desafió, 400 contra 1. ¿Y quién fue el que lo libró a él? Fue el mismo Dios. Así hay muchas y diferentes historias de acuerdo a todas de situaciones difíciles que podemos encontrar en la Biblia. Yo mientras leía encontré una que me gustó mucho, que así a primera vista no pareciera que es una situación tan difícil, pero sí que nos deja una linda enseñanza para que nosotros podamos poner por obra. En el libro de Marcos, capítulo 6, a partir del versículo 34, yo se los leo.
Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Los pongo un poquito en contexto. Al principio del versículo dice que estaban los discípulos con un montón de gente haciendo la obra, trabajando, predicando, y dice que el Señor los ve, dice que era tanto el trabajo que los discípulos tenían que ni siquiera podían comer. Entonces le dice, vengan, los llama a los discípulos y le dice, suban a la barca y vayamos para el otro lado. Otra versión cuenta que lo que había pasado es la muerte de Juan el Bautista y estaban todos los discípulos aturdidos con todo lo que había sucedido. Entonces, en el libro de Mateo relata, dije de Mateo y era Marcos. En el libro de Marcos relata que el Señor le dice, súbanse a la barca y vamos para el otro lado. Estaban parados, la gente que los veía que se iba dice, a ver, ¿a dónde van? Y allá lo ven, ellos van para aquella ciudad. Y se empezó a correr la voz y dice, antes de que la barca llegue al otro lado, ya había un montón de gente. Y Jesús cuando llega, desciende, dice, los mira, y dice, y viéndolos a la cara, vio como que eran como ovejas que no tenían pastor. Y tuvo compasión de ellos. Y empezó a predicar, y les empezó a enseñar muchas cosas. ¿Le gustaba predicar a Jesús? Dice que lo agarró la noche. Los discípulos ya, dice, la hora era avanzada, no dice la noche. Dice, la hora era avanzada, entonces los discípulos dice, ¿qué va a comer toda esta gente? Entonces fueron y hablaron con Jesús, porque tenían ellos un problema, una situación que se les venía encima, sabiendo que iba a oscurecer, y entonces le dicen, Señor, ¿por qué no los despides? Y la respuesta de Jesús creo que no se la esperaba nadie. Jesús podría haber dicho, sí, tienen razón, me emocioné predicando, listo. Que vaya cada uno a buscar algo para comer. Pero no, Jesús le dice, ¿y por qué se van a ir? ¿Por qué no les dan de comer ustedes? En medio de una situación, para los discípulos difícil, una situación en que ellos querían resolver, estaban cansados, había mucha gente, y ellos se miraron y no tenían cómo resolver el problema. Entonces se acercan a Jesús, faltos de fe, porque no sé, me pregunto, yo me hacía esta pregunta y digo, estaban los discípulos y sabiendo que Jesús había hecho tantos milagros, habiéndolo visto, por ejemplo, que un cojo camine, que los ciegos vean, habiéndolo visto hacer tantas cosas, ¿cómo no se acercaron? Señor, ¿podrás hacer algún milagro para darle de comer a esta gente? No, ¿qué le dijeron? Despídelos, que se vayan, que busquen, pero con fe, que busquen en una aldea algo para comer, que vayan a comprar, porque en medio de una situación difícil, muchas veces uno también empieza a disfrazar la fe de uno para poder resolver la situación. Y los discípulos en medio de esta situación difícil le dicen al Señor, despídelos. Entonces, leyendo todo esto digo, hay algo que nosotros podemos aprender. Y lo primero que podemos aprender, primer punto, versículo 37, el Señor le dice a ellos, denle ustedes de comer. Lo primero que le dice el Señor ante una situación difícil, cualquier situación difícil que nosotros podamos estar pasando, esto que vamos a hablar ahora nos puede servir. Ante la situación difícil que estaban viviendo los discípulos, el Señor le dice, denle ustedes de comer. ¿Qué le quiso decir? La primer cosa que nosotros tenemos que entender es que vos sos parte de la solución. Esto fue lo que le dijo. ¿Alguno de ustedes está pasando una situación difícil? Quizá no se trata de
alimentar a tanta gente, o tal vez uno solamente con alimentar a nuestra familia, a veces uno tiene que atravesar una situación difícil. Mire lo que le dice el Señor, denle ustedes de comer. El primer punto, la primera enseñanza, vos sos parte de la solución. Versículo 37. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer, y ellos le dijeron, que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. 38, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, le dijeron 5 panes y 2 peces. Los mandó, dice que se tomaron su tiempo, porque dijo, y al saberlo, consultaron. Otras versiones dicen que mientras buscaban, se acercó un muchacho con 5 panes y 2 peces, pero eso fue lo que tenían. Lo segundo que podemos aprender, no desprecies lo que vos tenés. No desprecies lo que vos tenés. Porque el Señor le dijo, ¿qué es lo que, con qué contamos? Y fueron y buscaron, y los discípulos, 5 panes y 2 peces, miraron así, había más de 5.000 personas. Más de 5.000, para que se den una idea. Entonces, segundo punto que podemos aprender, dice, ¿qué tenés en tus manos? ¿Qué es lo que vos tenés a tu alcance? Versículo 38. Dice, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo y sabed, 39. Movió, acá estoy. 39. Me salté la mitad de la prédica, no me di cuenta. No se preocupen. Y él les mandó que hiciesen, dice, recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces dije, primer punto, reconocer que yo soy parte de la solución, ¿sí? Si estás atravesando una situación difícil, lo primero que tenés que saber es que vos sos parte de la solución. Lo segundo, no desprecies lo que tenés al alcance de tu mano. ¿Qué es lo que tenés? Y lo tercero, cuando vos identificás lo que vos tenés, dice que el Señor da una estrategia. El Señor automáticamente, pero para que llegue la estrategia del Señor, uno tiene que entender que ante una situación difícil, yo tengo que hacerme cargo, por decirlo de alguna manera. Yo soy parte de la solución. Yo soy el que tiene que mirar lo que tiene en las manos. Y tercero, el Señor provee una estrategia. Se van y se recostarán de 50 en 50 y de 100 en 100. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, y ahí hay otra cosa más. Dice que lo siguiente que hizo el Señor Jesús, tomó lo que le dieron, lo que tenía en las manos, y levantó los ojos al cielo. Lo siguiente que hay que hacer en medio de una situación difícil es buscar el favor de Dios. Es necesario buscar el favor de Dios. Si estoy pasando una situación financiera difícil y encuentro a alguien que me preste plata, ay, listo, gracias, ya me salvé. Y a veces uno se olvida del Señor. Y uno tuvo la solución ahí y ya está. Pero realmente lo que tenemos que hacer es buscar el favor de Dios. Levantó los ojos al cielo, tomó los 2 panes y los 2 peces, y alzando los ojos al cielo, buscó que sea Dios en quien él ponía su confianza. El mismo versículo sigue y dice, y bendijo. ¿Qué bendijo? ¿La multiplicación? ¿O bendijo lo que tenía? Por eso es que vos tenés que saber con qué contás, porque eso que vos tenés es lo que el Señor va a bendecir. Y bendecir y ser agradecido con lo que uno tiene, porque ahí es cuando el Señor empieza, son los pasos necesarios para poder salir de una situación difícil. Y por último, dice, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y agarró el Señor, miró al cielo, bendijo el pan y llamó a sus discípulos y les dice, tomen, repartan. Y no te dije que repartas y que repartas y que repartas, porque el que tiene el milagro, la solución, la salida a la situación difícil que nosotros estamos pasando,
es el Señor. ¿Cómo? Seguramente nosotros no lo sabemos. En la lógica, los discípulos, ¿qué dijeron? Vamos a despedirlos para que cada uno vaya a buscar la comida. Pero cuando uno está cerca del Señor, cuando uno puede mirar estos pasos que deja este capítulo para que nosotros podamos aprender cómo salir de una situación difícil, lo que nosotros podemos ver es que el Señor tiene una mirada totalmente distinta. Los discípulos ya no sabían cómo Él lo iba a resolver. Los discípulos no se imaginaban cómo el Señor lo iba a hacer. Pero cuando Él les dijo, vayan a buscar los panes, y bueno, vamos. Si el Señor nos manda, pero hay una enseñanza en todo esto, ¿sí? Yo soy parte de la solución. Si yo te pregunto, ¿estás pasando por una situación difícil sin que nadie levante la mano? Seguramente puede ser que ahora estés en la buena o puede ser que hoy te toque estar pasando una situación difícil. Puede ser financiera, puede ser financiera. Puede ser una relación de familia difícil, puede ser. Estas cosas son todas situaciones que se nos pueden atravesar de manera difícil. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. 3 características fundamentales que todos nosotros tenemos que tener. ¿Quién dijo esta palabra? Pablo las dijo refiriéndose a Timoteo, cuando le habla, ¿sí? Cuando le habla a su discípulo y cuando empieza a hablarle Pablo le dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Para poder ser un verdadero hijo en la fe, da estas características, ¿sí? Tener un amor, dice, tener un amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Y cuando decía la fe no fingida, yo pensaba, los discípulos en medio de este problema, en lugar de tener fe, uno como que la disfraza y bueno, y fueron al Señor Jesús para que los despida. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que terminó, Jesús oró, multiplicó los panes y dice que comieron, la palabra dice que comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Era una situación difícil, pero el Señor los respaldó. Y uno, por ejemplo, yo digo, algunas personas, a pesar de saber que el Señor es capaz de hacer un milagro semejante, miran la situación propia y dicen, tal vez a mí me sería más fácil alimentar 5.000 que mi matrimonio se restaure. Tal vez para mí sería más fácil, alimentar 5.000, empezamos a hacer número, en lugar que el Señor cambie a mi esposo. Y uno dice, no, ¿cómo? Pero estas cosas a veces están. El Señor es capaz de restaurar al esposo, a la esposa, al matrimonio. El Señor es capaz de hacer todo. Pero hay unos pasos a seguir. Hay identificar, poder ordenarse un poquitito. En una enseñanza tan simple como esta, podemos ver 6 puntos para enfrentar una situación difícil. Uno puede, en medio de una situación difícil, también poner la confianza en cualquier otro lugar. Uno puede poner la confianza en un amigo y ese amigo por ahí después termina no correspondiendo o fallándonos. Estas son las cosas que uno tiene que ver. La palabra dice que pongamos nuestra confianza, ¿sí? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Estás pasando un momento difícil? No te apoyes en tu propia prudencia. Hoy, si podés, tomá nota y reconocer, lo primero que tenés que saber, vos sos parte de la solución. ¿Problema difícil? Yo soy parte de la solución. Lo segundo que hablamos era, ¿qué es lo que tengo en mis manos? ¿Qué es lo que tengo en mis manos? Muchas veces uno no se da cuenta. Recuerdo una vez pasar por una situación financiera difícil y tener que cubrir, no recuerdo bien el monto, pero voy a traerlo actualizado. 100.000 pesos era lo que tenía que pagar. Y uno puede decir, 100.000 pesos no es nada, pero cuando no tenés es un montón. El que tiene 1 millón, el que tiene 1 millón, 10 millones, 100 millones, y según la medida termina siendo mucho o poco.
pero vamos con 100.000. Yo tenía que pagar 100.000 y recuerdo que no llegaba para la fecha. Y tenía 10.000 pesos. ¿Y qué es lo primero que uno hace? ¿Quién me puede prestar 100? A ver, Jorge anda bien, Jorge me puede prestar. A ver, ¿a quién más le...? Y uno empieza a buscar, a ver, voy a un banco, voy a un prestamista, mañana tengo que pagar. Entonces ya sabés que no tenés que ir, pero cuando uno está en una situación difícil, ¿qué hablamos de la confianza? No es tan fácil elegir a dónde pedir prestado. Le hubiera pedido a Jorge y Jorge me lo hubiera prestado, no es una indirecta, Jorge, tranquilo, te veo que... le hubiera pedido a Jorge, Jorge me lo hubiera prestado sin intereses, pero ante el apuro terminé yendo a un prestamista o terminé... Bueno, la cuestión es esto, yo tenía que pagar 100.000 y tenía 10.000. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Señor, ayúdame, salvame, sacame de esta, que alguien venga, que me diga, che, ¿no necesitas plata? Raro, pero si confío en el Señor, todo puede pasar. Y ¿saben qué? No pasó nada de eso, nada. Y entonces lo que hice fue, me acerqué a la persona, era un primo mío, que me había prestado y le digo, ¿vos sabés qué? Todavía no tengo la plata, tengo 10.000. ¿Cuánto tenés? 10.000. No te preocupes después. Es decir, si yo hubiera menospreciado lo que tenía en mi mano y no me hubiera acercado a hablar, aunque sea, el Señor no hubiera tocado el corazón duro de mi primo, que yo lo conozco, pero no, pero en ese día, no es verdad, es una persona excelente. Y el Señor toca, igualmente, el Señor toca el corazón, porque uno no tiene que despreciar lo que tiene al alcance de tu mano. ¿Cuál es la situación difícil que estás pasando? ¿Será financiera? ¿Qué tenés en tu mano? Dios te va a dar una estrategia, pero tenés que creer. Cuando Dios te dé la estrategia, no te olvides de buscar su favor. No importa lo que sea, cómo lo vayas a conseguir. Hay gente que tiene un pequeño recurso en su mano y con eso el Señor lo va a multiplicar. El Señor crea de la nada, puede crear un montón si es financiero, puede crear empresas, puede traerte la solución. Yo conozco casos de gente que con lo último, y, y tomaron eso que tenían y confiaron en que el Señor podía hacer algo. Y bueno, ellos tenían que invertir, voy a contar un poquito. Tenían el último recurso que ellos tenían, iban a comprar cosas para empezar a venderla suelta, ¿sí? Se equivocan en queriendo hacer una publicidad y querían hacer la publicidad con, creo que eran 100 pesos, que era lo mínimo, ¿y qué pusieron? $100. ¿Viste cuando vos decís, encima que estoy mal, con lo último, y uno que dice, me quiero desmayar, quiero hacer todas las cosas que uno piensa y todo eso venía, y cuando nos contaba, nos decía, ¿y qué pasó? Cuando tenían $200, 100 tuvieron que pagar, y con los otros 100 pagaron la publicidad, ¿sí? Pagaron una publicidad, en vez de 100 pesos, $100, y con los otros 100 compraron productos. A la semana era tan buena había sido la publicidad que lo llamaban y lo llamaban y lo llamaban. Y a pesar de la equivocación que ellos habían tenido, había empezado algo. Su confianza estaba en Dios. Y a pesar del error, el Señor los empezó a bendecir. Hoy es una empresa montada que está pujante, creciente. Se llama Keto. La chica viene acá a la iglesia, es testimonio. La verdad que Dios la ha levantado. ¿De qué? ¿De dónde? De la nada, por no despreciar lo poquito que tenía en su mano. Eso es lo que tenemos que hacer. Si hoy aprendemos de estos pasos, el Señor después le dio la estrategia, buscó el favor de Dios, creyó que Dios era capaz, porque la Biblia dice, todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él es galardonador de lo que le pedimos. Nosotros nos acercamos a Él porque creemos que Él es capaz de darnos lo que necesitamos, que Él tiene la salida. Por eso es que uno cuando se acerca, el Señor Jesús se acerca, levanta los panes al cielo, mira y lo bendice, bendice lo que tiene y recién después viene el milagro. Amén. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.
Segunda situación difícil que les quiero contar. Les había mencionado algunas, como la de Moisés. Esta está en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Un pasaje muy conocido dentro de la iglesia, pero para entender quién es Pedro, quién era Pedro, la primera vez que el Señor Jesús se le presenta a Pedro, Pedro estaba en su barca, Pedro de profesión pescador, se subió al barco y salió a pescar, tiró la red, estuvo toda la noche pescando, un profesional en el tema, cansado, estaba limpiando la red y se le acerca a Jesús. Así se conocen. Y Jesús le dice: ¿qué pasa? No, hoy no es día de pesca, hoy no hay nada. Entonces el Señor le dice: boga mar adentro y echa la red, pero esta vez hazlo en mi nombre. Y Pedro dice, profesional en el tema: ¿querés que vaya? ¿Por qué accedió? Agarró, se subió a su bote y se metió mar adentro, tiró la red y dice que de repente, también graficando, no sé si vieron Los Elegidos, que está espectacular, dice que empezó como a hervir el agua, la cantidad de peces era muchísima, y entonces llamaron a la barca que estaba al lado, viene la barca de al lado, las dos de tantos peces que tenía, dice que se empezaron a hundir. Ese fue el primer contacto de Pedro con Jesús. ¿Sí? El Señor haciendo un milagro sobrenatural, llenando los 2 barcos, pudiendo hacer algo que era imposible para ese día. Pedro habrá tenido alguna vez buena pesca, pero esa fue llamada la pesca milagrosa. Otra vez, en otra ocasión, dice que el Señor le estaba preguntando a los discípulos: ¿qué dice la gente por ahí que soy yo? ¿Quién dicen que soy? Y algunos les decían: dicen que vos sos Elías, otros dicen que sos un profeta. Y entre que le preguntaba, le pregunta a Pedro, y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice. Tú eres el Hijo de Dios. Y esa frase dice que el Señor lo mira y le dice a Pedro: Pedro, no te lo bienaventurado eres, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esa relación había, esa confianza empezaba a construirse. No te lo reveló ni carne ni sangre. Y es más, Pedro le dice: otra cosa más te voy a decir, sobre a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que vos atares en el cielo, todo lo que vos atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que vos desatares en el cielo será desatado en la tierra. ¿Había confianza? Esa era la relación que había. Eso era la amistad que había. Hablábamos de que poner la confianza en cualquiera no estaba bien. Y entonces entre el Señor y Pedro había esta buena relación. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es una situación difícil. Una relación íntima, una relación de confianza. Y en el momento en que Pedro se da cuenta de lo que pasa,
recibe la mirada del Señor, dice, vuelto el Señor, lo mira a Pedro y Pedro lo mira a los ojos al Señor y se da cuenta lo que había pasado. Una traición, el corazón de Pedro en ese mismo momento destruido, se dio vuelta, salió fuera, lloró amargamente. Estas cosas pasan dentro de un matrimonio cuando hay una decisión errada, cuando alguno de los dos rompe la confianza. Son situaciones que ocurren, no deberían ocurrir, pero pasan. Muchas veces no son lo que uno quiere. Es un error, a veces equivocarse, a veces es fallar. Pasa dentro de un matrimonio, pasa cuando uno de los cónyuges comete el error. Ese es un momento difícil. Cuando un hijo le falla a un padre, cuando un padre le falla a un hijo, ¿sí? Porque a veces no está en el corazón fallar, pero termina sucediendo por alguna razón. Si Pedro hubiera pensado lo que hacía, quizá no lo hubiera hecho, pero ya estaba hecho. Y miren si era difícil la situación que Pedro estaba atravesando, porque después de esto, el Señor va camino a la cruz. Y yendo camino a la cruz, no tuvo más oportunidad Pedro de hablar y de decirle, Señor, me equivoqué, no era lo que quería hacer. ¿Cómo yo ahora mismo pongo las manos en el fuego por que me corten la cabeza? Lo hubiera hecho, pero no tuvo la oportunidad. Pedro estaba en un día difícil, ante una situación difícil. ¿Y cómo lo iba a poder solucionar? Ya está, el Señor camino a la cruz. Cuando un hijo le falla a un padre, ¿saben? Los jóvenes muchas veces no abren la boca, no se saben disculpar, no dicen me equivoqué. A veces el joven dice, bueno, ya está, ya me equivoqué, total es mi papá. ¿Y el padre qué piensa? Desgraciado que no piensa en mí, parece como que, porque uno piensa, yo tengo mis hijos, digo, parece que no le importa. ¿Qué pasa? Uno no tiene sentimientos, pero no, los jóvenes muchas veces no saben cómo volverse, no saben cómo pedir perdón, pero quedan rotos igual por dentro. Por eso uno tiene que prestar atención. Los grandes también quedan rotos cuando una relación se rompe. Cuando un hijo falla, uno también queda herido, queda lastimado. A veces queda vacío. Cuando una relación de pareja, uno de los dos se equivoca, hay depresión, hay un montón de sentimientos encontrados. Eran los mismos que tenía en ese momento Pedro por haber traicionado la confianza que tenía con Jesús y haberle fallado. Y ahora, camino a la cruz, estaba en el peor momento. Estas son cosas difíciles, estas son situaciones difíciles. Mire lo que dice Juan, capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban Juan, Simón, Pedro, estaban juntos, Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Tienen algo para comer? Y ellos le dijeron, no. Otra vez, sin nada. Como aquella vez antes de conocer al Señor, así se encontraban. Y les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, le ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. El Señor había pasado por la cruz y ya había resucitado y había hecho algunas apariciones. Dice que esta era una nueva vez que el Señor se manifestaba a sus discípulos. Pero Pedro, desde que él lo negó hasta ese momento, habían pasado varios días. El corazón de Pedro estaba destruido. El corazón de Pedro estaba deprimido.
El corazón de Pedro estaba en lo último. Dice que fueron a pescar. Volvió al pasado Pedro. Por causa de lo que había pasado, volvió al pasado. El Señor, cuando hizo el llamado a Pedro, le dijo: no pescarás más. A partir de ahora serás pescador de hombres. Pero cuando te toca atravesar la situación difícil, volvés para atrás, volvés al pasado. Y no solo estaba él, sino que arrastró a los que estaban alrededor de él y estaban todos pescando. Que Pedro esté tirado en la barca sin ropa era símbolo del estado en el que está cuando uno está mal, no quiere salir de la habitación, no quiere comer, no se quiere bañar. Es verdad, otros no se bañan por gusto, pero sí, pero porque si no uno va a decir: uy, este no se está bañando, está pasando. No, algunos, pero de verdad, algunos cuando están mal no se quieren bañar, no se cuidan, no se afeitan, ¿sí? No van a la peluquería, ahora se empiezan a mirar entre todos. Pero de verdad son cosas que pasan. Estas son las cosas que uno refleja. Y Pedro estaba abandonado en medio de la barca sin ropa, pero cuando le dicen, el que está el Señor le habla y le dice: tírenlo a la derecha, y ni aún así Pedro lo reconocía. El Señor había hecho el milagro con Pedro, así se conocieron y se le había ido. Porque cuando uno está mal, no reconoce ni la voz de Dios. Ese fue el contacto. Así fue como el Señor se le presenta a Pedro y le dice: tira la red a la derecha, y otra vez ocurre el milagro. Pero cuando estás mal, no podés ver que Dios igual quiere obrar a tu favor. Entonces sacan la red y Juan, dice ahí el discípulo amado, y el discípulo amado le dice a Pedro: es el Señor. Y solamente escuchar que el Señor estaba, dice que fue suficiente. Pedro se vistió y no esperó: muchachos, rememos todos juntos más rápido a la orilla. Se tiró de cabeza, salió corriendo, salió nadando en búsqueda del Señor. Llega a la orilla y en la orilla lo estaba esperando Jesús. Llega el barco, bajan los demás discípulos, el Señor les invita a algo para que desayunen, pero después lo agarra Pedro y lo saca aparte. Y cuando lo saca aparte, el Señor le pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Imagínate que hoy el Señor se te presente y te diga: ¿me amas? Jorge, ¿me amas? Imagínate que el Señor te mire a los ojos y te diga: Walter, ¿me amás? Y Pedro le dijo: sí, Señor, te amo. La segunda vez, el Señor, sin mediar más palabra, le dijo: ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, te amo, Señor. Y el Señor le dice que haga algo. Y cuando le va a preguntar la tercera vez, dice que se entristece el corazón de Pedro. Y dice: Señor, ¿por qué me preguntas si te amo? Si tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero ¿sabes qué quería el Señor? Buscaba una sanidad completa en el corazón de Pedro, porque el Señor tenía un plan para la vida de Pedro. Pero si Pedro no sanaba su corazón de forma completa, no se iba a poder llevar adelante. Entonces lo saca aparte y le pregunta las 3 veces: ¿me amas? Porque la única manera de poder sanar el corazón es enfrentando la situación. Es haciéndonos, como hablamos al principio, entendiendo que nosotros somos parte. En medio de una situación difícil, nosotros somos parte de la situación. El otro no puede venir a hablar conmigo. Si yo tengo la oportunidad, la tengo que generar. Yo soy parte de la solución. ¿Qué tengo en mis manos para poder resolverlo? Después el Señor nos da la estrategia. Después ponemos la confianza en Él. Después el Señor es el que nos enseña para bendecir lo que tenemos, y ahí es cuando se produce el milagro. Pedro, enfrente del Señor, tenía su oportunidad y no la deja pasar. Por eso es que cuando uno está pasando una situación difícil, lo que uno tiene que hacer es apersonarse y tomar todos estos pequeños puntos para poder provocar
el milagro en el día difícil. ¿Estás pasando un momento difícil? Un momento difícil como, no sé, que un hijo todavía no llegue a la iglesia. ¿Qué tan difícil será? ¿Será más difícil que alimentar 5.000 que mi hijo se vuelva al Señor? Esos son momentos difíciles. No todo es plata, pero a veces también hay problemas financieros. Pero los problemas que están acá adentro son los que nosotros tenemos que empezar a solucionar. Después de eso, el Señor se le presenta a Pedro, ¿no? Hablan y después de eso dice que viene la llenura del Espíritu Santo. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, miren si no tenía un propósito Dios con Pedro. Pedro empieza a hablar y ¿qué ocurre? Se convierten 5.000 personas. Dios tenía un plan con Pedro. 5.000 se convirtieron la primera vez que abrió la boca. Dios tiene un plan con vos, sin duda. Pero hay que volverse al Señor. Porque el único que puede sanar nuestras heridas es Él. Y cuando Pedro tuvo la oportunidad, se tiró de cabeza. Iglesia, hoy tenemos la oportunidad. Si hay un momento difícil, si sentimos que le fallamos incluso a Dios, como Pedro le falló, quizá hoy sea nuestra oportunidad. Así como pasó aquella vez que Pedro se le presentó a la orilla, yo estoy seguro que hoy el Señor vino porque tiene un plan con tu vida. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y empezamos a tener un tiempo de reconocimiento? Si estamos pasando por alguna situación difícil, si estamos pasando por un momento en donde no sabemos cómo podemos salir adelante, el Señor nos ha mostrado hoy, yo soy parte de la solución. Yo soy parte de la solución y estoy seguro que si en este momento empezás a buscarlo a Él, empezás a darte cuenta de que hay algo en tus manos que vos tenés. ¿Sabés qué? A veces uno no se da cuenta y lo mejor que tenés en tus manos sos vos mismo. Es tu esencia, es ser íntegro. Tal vez se perdió, pero no para siempre. Volvete al Señor. Y con eso que vos reconoces que tenés en tus manos, Dios empieza a dar la estrategia. Y cuando el Señor da la estrategia, después de eso, uno tiene que mirar para el cielo. Y mirando al cielo, el favor de Dios viene sobre nosotros. Y el milagro va a ocurrir. Así que, iglesia, hoy yo te pido que ahí donde vos estás, puedas cerrar tus ojos. Y con tus ojos cerrados puedas empezar a pedirle al Señor que puedas buscar, que puedas identificar cuál es la situación difícil en la cual estás atravesando y que puedas reconocer que vos podés ser parte de la solución. Saben, Dios ha sido tan bueno en nuestra vida, Dios ha sido tan bueno en medio de nosotros, más allá de que si nosotros fallamos, más allá de que si nosotros nos equivocamos, que hoy puedas mirar y entender de que hay una oportunidad para que nosotros podamos, en el día malo, en el día difícil, poder encontrar una salida. Pedro estaba destruido, Pedro estaba en lo último, abandonado, sabía que el Señor se había aparecido, pero aún así no podía restaurarse, aún así no podía reponerse. Pedro sabía que su corazón estaba roto. Quizá el corazón tuyo está roto hoy. Quizá el corazón de tus hijos está roto por alguna situación que han pasado. Quizá porque te fallaron a vos, papá. Quizá tu corazón está herido porque quizá tus hijos te han fallado. Que hoy puedas tomar este tiempo para visualizar y que le puedas decir al Señor, quiero que esto cambie en mi vida. Hoy voy a tomar esta oportunidad. Que ahí como vos estás con tus ojos cerrados, abrí tu corazón, abrí tu parte espiritual. Hoy abrí tu parte espiritual. El Señor está acá. El mismísimo Jesús, así como se presentó en la orilla
donde estaban los discípulos, así hoy mismo el Señor está al lado tuyo en su multiforma. En este nuevo tiempo, el Señor llega para sanar, para mostrarte la salida. Hoy abrí tu corazón con ojos cerrados, naturales, pero ojos espirituales abiertos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y cuando Pedro se presenta delante de él, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Cambiemos el nombre y decía el tuyo. Darío, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Claro que te amo, Señor.